Pamplona en la Onda. Onda Cero. La 1:16, ya les hemos comentado que en este miércoles 14 de marzo en Onda Cero tenemos nuestra habitual cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Hoy nos vamos a centrar en el libro publicado por el Ayuntamiento de Pamplona en su colección de literatura en euskera, Don Quijote de la Mancha 400 años. Ahora nos lo van a decir nuestros invitados en euskera porque yo puedo meter la pata, con lo cual prefiero no hacerlo. Nos acompaña Iñaki Azcona, técnico de euskera del Ayuntamiento de Pamplona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido de nuevo, que ya ha pasado por estos micrófonos varias veces. Y Juan Carlos López Mugarcha, doctor en Filología Vasca, profesor de la Universidad Pública de Navarra y vocal de Cultura Vasca del Ateneo Navarro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido, porque en este caso es la primera vez que pasas por los micrófonos de Onda Cero. Muchas gracias, Marisa. Un libro que me vais a contar surgió de los actos de conmemoración del cuarto centenario de la publicación del Quijote, que fue realmente hace 2 años, ¿no? Se van a cumplir ahora 2 años. Sí, o sea, se celebraron en el año 2005, en el mes de mayo. Hicimos unas jornadas dentro del marco de colaboración que tenemos entre el Ateneo Navarro y el Ayuntamiento de Pamplona. Una colaboración que ya es histórica. Eso, sí, ya es histórica, eso desde hace muchos años. Bueno, alguna vez ya hemos estado también con temas de esta colaboración, ¿verdad? Bueno, entonces, aprovechando, bueno, que ese año, pues todas las jornadas, todo lo que se organizaba tenía el mismo tema, claro, ¿no? Eran monotemáticas, sí. Entonces también hicimos, claro, la particularidad era que fueron unas jornadas que se celebraron en euskera y que hicimos un esfuerzo grande por buscar ponentes, por buscar los temas, y bueno, y que prácticamente pues fue pues de los pocos casos, de las pocas actividades que se organizaron, y bueno, que luego pues ha resultado muy fructífero y no sé, mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Que al principio decimos, bueno, ¿cómo nos planteamos esto? Pero salió bien, ¿no? Entonces, fruto de aquellas jornadas son el libro que lo publicamos a finales del mes de noviembre del año pasado. Claro, había que hacer las ponencias, encargamos alguna otra ponencia, alguna nueva visión del tema, cosas que nos surgieron allá mismo en aquellas jornadas. Entonces eso lleva un tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora estamos un poco pues presentando ese que no es fácil, ¿no? Esto de publicar un libro, Juan Carlos. Al final se complica todo. Pues sí, bueno, a veces parece que la cosa más sencilla, a veces igual se complica, y al revés, como ha sido el caso nuestro. Algo que realmente era un reto, que era el principio de partida bastante difícil, pues yo creo que ha salido con bastante facilidad. E incluso han estado otros profesores de la Universidad del País Vasco, estuvieron dando unas charlas en nuestro ciclo del Ateneo y del Ayuntamiento de Pamplona, que eran Felipe Juaristi, poeta famoso, y Iñaki Aldecoa, y dijeron que en Guipúzcoa estuvieron haciendo algún ciclo de conferencias parecido, pero en castellano, y que realmente lo nuestro había sido un punto de referencia, o sea, nos felicitaron. Ajá, que se había conseguido, bueno, yo he leído por ahí también que había sido la iniciativa más importante, realizada en euskera, pues en torno a Miguel de Cervantes, ¿no? Al Quijote. Sí, bueno, igual decir la más importante es un poco pretencioso, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, que sí fue importante y que desde luego ha tenido luego un eco. Sí. En el prólogo del libro, el entonces presidente del Ateneo Navarro, Emilio Echavarren, dice que estas jornadas se encuadraban en el propósito de hacer actividades más imaginativas en torno a este centenario del Quijote, porque es que prácticamente, como decíamos, estaba todo hecho ya, ¿no? Sí, bueno, en aquel año era encender la televisión y hasta en los anuncios había un sello ahí que ponía año cincuentenario de Don Quijote, o sea, en todos los sitios, hasta en la sopa, y se organizaron pues las típicas charlas sobre gastronomía del Quijote, cenas de no sé qué, y realmente las actividades relacionadas con el gusto por la lectura o por el gusto por el Quijote pues realmente fueron muy minoritarias. Entonces, ¿de qué manera unimos lo, digamos, sesudo y científico
con lo que a la gente le puede llegar más cerca sin resultar una cosa realmente superficial. Y yo creo que aquí conseguimos un poco las dos cosas. Se dan mucha información de primera mano sobre el Quijote, que puede ser muy válida para los estudiosos de la obra, sí, pero también de una manera muy divulgativa, que le puede interesar a cualquiera. Cualquier persona que sepa euskera coge el libro, yo creo que lo lee con agrado, ¿eh? O sea, que se ha hecho de una manera amena y para llegar a todo tipo de público, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de organización, Iñaki? Porque en principio decías que fue un reto, que no era fácil encontrar a ponentes de altura, me imagino, ¿no?, sobre el tema. Bueno, eso fue la impresión que nos dio, ¿no? Que decíamos, bueno, ahí va, o sea, sobre Cervantes ya está todo dicho, ¿qué vamos a decir nosotros en euskera, ¿no? O vamos a encontrar además a gente que, pues profesores de literatura, que sepan sobre Cervantes, sí, por supuesto, pero que quieran aportar algo, que quieran... Pero bueno, luego no fue tan difícil, ¿no? Cuando empezamos un poco a hacer consultas y a movernos un poco por el ambiente de la gente que estaba en estos temas, pues resulta que salieron cosas muy majas, ¿no? Por ejemplo, al hilo de lo que estáis comentando ahora de los actos que se organizaron, pues me ha venido un poco a la cabeza que una de las ponencias que aquí presentamos trata sobre cómo se celebraron los actos del tercer centenario en Navarra. 102. En Navarra, ¿no? Y sí es curioso, ¿eh? Sí, se hicieron pues funerales y misas a favor de Cervantes, se hicieron lecturas públicas en los ayuntamientos que hicieron cosas, pero bueno, de un nivel y de una majestuosidad increíble. En otros, el maestro de escuela pues así organizó en la biblioteca una lectura pública pues con los chavales. Entonces, bueno, hay cosas curiosas, hay cosas, ¿no?, similares a las que se hacen ahora, pero otras muy distintas, sí, ¿no? Sí. No, porque esas lecturas públicas, por ejemplo, ahora también se claro, realizan, ¿no? Sí. O sea, qué curioso. ¿Se pensaba en una visión o qué aspectos se quería resaltar en estas jornadas? Y un poco, son como, bueno, hay dos temas generales. Un tema sería el estudiar la influencia de Cervantes y del Quijote en la literatura vasca y en la cultura vasca, un poco por extensión, ¿no? Entonces, hay una de las ponencias que precisamente la realizó Juan Carlos, que está aquí con nosotros, ¿no? Juan Carlos López Mogarza. Trata fundamentalmente sobre ese tema. Yo creo que es un poco la ponencia básica del libro, ¿no? Estudiar la influencia que ha tenido en la literatura vasca, que ha tenido mucha, y bueno, otro tema sería el tema del personaje del vizcaíno, ¿no? Claro, es un personaje central, un personaje muy importante, además sobre el que luego hemos visto que basculan un montón de reflexiones y de ejes del propio libro, ¿no? En este personaje, bueno, pues no sé, sobre este personaje Oteiza hizo unas reflexiones muy importantes. La forma de tratar que tiene Cervantes al vizcaíno, que es por una parte un poco irónica y de un tratamiento de humor, pero incluso un poco despectiva se puede tratar, y luego por otra parte pues es la única persona que de verdad le toma en cuenta a Don Quijote, y que además que se bate con él en el duelo, que bueno, es un poco es uno de los ejes del libro, y es importante. Entonces, sobre este tema hay varias las ponencias que presentamos, una y otra pues recaen en ese tema normal, ¿no? El vizcaíno es el que habla. Hay que tener en cuenta que el vizcaíno en esta época, en la época de Cervantes, vizcaíno es el que habla en euskera. O sea, el mismo el navarro que el guipuzcoano, o sea, era el vizcaíno el que hablaba en euskera en la corte de Cervantes. Entonces bueno, pues claro, todo el mundo se veía reflejado allá. Luego hay otro tercer eje que es un poco de temas como más tangenciales, ¿no? Que sería la historia de las conexiones que pudo haber entre Cervantes y Joan Pérez Lazarraga. Este es un escritor del que se acaban de descubrir ahora un manuscrito que hace muy importante una revolución en la literatura vasca, ¿no? Porque trata de, pues, por ejemplo, hay una novela pastoril, hay un montón de poesías, pues de sonetos, de poesía métrica italiana, un poco que era al modo de lo que se hacía en ese momento en castellano, ¿no? Y que demuestra que en euskera hubo un intento, hubo un camino que luego pues no surgió, que seguramente habría más que lo que conocemos ahora, ¿no? De incidir en ese camino de literatura, que al final es lo que ha llevado a la literatura a la modernidad, ¿no? Entonces, y luego las conexiones que esto de Lazarraga tenía con Cervantes, ¿no? Es una de las ponencias, ya hablaremos un poco luego, porque es un tema muy curioso. Vamos desgranando un poquito. Luego el tema pues de cómo se celebraron el anterior centenario. Bueno, ya es un poco como temas franceses, ¿no? Entonces serían esos tres temas, ¿no? La influencia de la literatura vasca, el personaje del vizcaíno y luego estos otros temas. Ahora le toca a Juan Carlos explicarnos qué es lo que contó en aquellas jornadas, que se ve plasmado ahora en este libro. ¿Cuál es esa influencia de Cervantes en la literatura vasca? Bueno, es en principio una relación, si se quiere, tangencial. Empezábamos con ese punto de partida, que no se veía una relación directa con la literatura.
por lo menos de los siglos XVII, XVIII, XIX incluso, pero curiosamente sí que vemos una relación completamente estrecha con la literatura del siglo XX, con algunos autores, por ejemplo, en concreto, por ejemplo, con Vittoriano Gandiaga. En ese caso concreto es algo que salta a la vista. Luego, dentro del propio Ayuntamiento de Pamplona, se hizo, posterior a las celebraciones del tercer centenario, se hizo un concurso sobre traducciones del capítulo 8 del Quijote, donde sale el pasaje del vizcaíno, y en aquel concurso concurrieron Nicolás Ormaechea Orise, que fue el ganador, pero teníamos escritores de la talla de Enguero Irigaray, el hijo de Larreco, y estaba también Lizardi, o sea, había varios, y otros más, o sea, la flor de la literatura vasca en ese momento. Los mejores escritores en lengua vasca de aquella época estaban concurriendo en el certamen del Ayuntamiento de Pamplona. Es muy curioso porque luego el Ayuntamiento ha seguido con las jornadas que tuvimos en el año 2005. Entonces, una personalidad de la calidad de Orise o de Lizardi o de Enguero Irigaray, Apate Echevarne, estuvieron ahí presentes. Luego, también en el siglo XX, pero ya en la época de los años 60, que es el inicio el segundo florecimiento después de la posguerra, de la literatura vasca, tenemos al propio Gabriel Aresti, que también enfrenta la traducción del Quijote. En los primeros capítulos, luego se dio cansa y lo dejó. Que da para mucho. Sin embargo, el padre de Rondo hizo la traducción al guipuzcoano, él solo. Eso sí que es un trabajo de gigante. Tremendo, ¿no? Sí, es un trabajo realmente que hay de gran magnitud para una persona sola. Y en un inicio fue hasta un poco criticado por la forma que tenía de traducir, que parecía un poco arcaizante o muy dialectal. Y sin embargo, los mismos que hicieron la crítica, una crítica que yo creo era razonable, porque bueno, pues tenía una visión el crítico, el traductor, pues más actual, ¿no? Sin embargo, esos mismos que han hecho la crítica luego la han valorado positivamente. Y es muy curioso que eso ocurre a veces en ocasiones. Y luego Koldo Izaguirre también, en sus obras sobre el Aguirre, no el loco de el que va al Amazonas, sino Aguirre, el que vive en una cárcel, que sale de ella cuando quiere y que vive en ese mundo maravilloso y mágico, pues también está reflejando, ese Aguirre es una especie de Quijote que sabe unir tanto el mundo de Asúlar como el mundo de Cervantes, ama a los dos. Es decir, el buen vasco, Aguirre, el loco, ese nuevo loco, es un vasco que ama a Cervantes y que también ama a Asúlar. No entran en colisión los dos. El verdadero culto es el que une los dos ambientes. Y eso Koldo Izaguirre lo tiene muy bien diseñado en el libro de los nuevos encarcelamientos de Aguirre, ¿no? Sí, Koldo Izaguirre, que decirlo para los que nos estén escuchando, que es uno de los grandes personajes de las letras en euskera en este momento, uno de los grandes escritores. Sí. Lo de enfrentarse a una traducción no debe ser nada fácil, ¿no? Una traducción como la del Quijote, además. Yo no lo haría. En clase a veces les pongo a los alumnos sin más el inicio, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y es muy divertido porque cada uno lo hace como puede, o sea que salen cosas diferentes en las primeras páginas, pero a la gente luego le gusta. Realmente, porque se dan cuenta que pueden hacerlo, aunque hay una serie de dificultades sobre el castellano que se empleaba en aquellas épocas. Hay una serie de palabras relacionadas con la gastronomía, justamente en los inicios, que son muy difíciles de traducir. Luego también con la propia coraza, la armadura que lleva, hay una serie de palabras técnicas que en euskera no utilizamos, pero es que actualmente en castellano tampoco. Entonces exige trabajo de diccionario. Pero luego la gente le gusta. Pero es apasionante también, ¿no? ¿Y de la figura del vizcaíno, Juan Carlos? Sí, pues el vizcaíno, un poco ya apuntado Iñaki, era una parte principal de la literatura del siglo de oro español. Era un personaje realmente cómico cuando aparecía en las obras de teatro de Lope y así. Era un personaje que solía aparecer de vez en cuando en las obras y que tenía
el objetivo de hacer reír un poco era el gracioso. Su forma de hablar especial, que no mantenía la sintaxis castellana, que decía el toro en lugar de, el vaca en lugar de la vaca y así. Pues bueno, era una cosa que les hacía gracia. Pero estuvimos comentando que sobrepasando ese primer punto, se ve que realmente el vizcaíno también había un vizcaíno cortés, que se ve en otras obras, como por ejemplo como la señora Doña Cornelia y así, que en los que vemos los grandes vizcaínos que han triunfado en la corte, pues que son grandes hidalgos que van a Nápoles, que tienen el favor de las damas. Es más, se puede hacer un engaño diciendo que eres vizcaíno para conseguir el amor de una joven, ¿no? Ah, o sea que eso gustaba entonces, claro. ¿no? Y luego además, los secretarios reales, también, y damos una relación de secretarios reales preparada por Roldán Jimeno. Los secretarios reales de aquella época, muchísimos eran vizcaínos. Entonces quiere decir que dominaban muy bien el castellano, esos no hacían gracia, esos te ponían igual en un brete judicial, y bueno, pues por una forma de desahogarse era reírse del otro vizcaíno que hablaba mal y que sí que andaba de alguna manera ocupando otros oficios más sencillos. De hecho, en el caso del pasaje del vizcaíno, el vizcaíno está acompañando, el vizcaíno gracioso, que es una especie de escudero, está acompañando a la dama, que también es vizcaína, pero que va en su carroza y que va a buscar a su marido, que también es vizcaíno, que está en el puerto de Huelva, o no sé en qué zona, pero tiene ahí su barco y está esperando para zarpar, o sea que también es otro hidalgo, ¿no? Sí, bueno, que como siempre había clases, ¿no? Sí, Sancho en su ínsula barataria se busca un secretario que también es vizcaíno. Hay que decir que los vizcaínos en la corte, la gente del País Vasco tenía nobleza universal, por lo menos la gente de las casas de los pueblos, ¿no? Entonces era un requisito el ser noble para poder trabajar en la corte. Y luego, por otra parte, había un excedente pues el sistema de la casa, de que la casa fuese solamente para uno de los hijos, pues producía que saliese mucha gente del país, pues unos misioneros, otros de la guerra y otros muchos también de secretarios, ¿no? Bueno, está claro que la figura del vizcaíno centró buena parte de esas jornadas, ¿no? Claro, es que es un tema pues muy recurrente, ¿no? Era en relación con esto también hay que decir que Cervantes tenía mucha relación con vizcaínos en su vida, eso se conoce históricamente, ¿no? Él estuvo trabajando para un empresario, un comerciante a la vez de Vitoria, sobre todo con el mundo de Vitoria, que curiosamente Joan Pérez Lazarra que hemos comentado antes era vitoriano, ¿no? Estuvo trabajando para Pedro de Isunza precisamente en el negocio que tenía él, ¿no? Un negocio de exigir de cobrar los impuestos reales, ¿no? Y luego él estaba también emparentado por su mujer con Garibay, Esteban de Garibay, el cronista de los reyes. Y Esteban entonces bueno, hay todo un mundo de relaciones de Cervantes con el mundo vizcaíno. O sea, que conocía bien el mundo vizcaíno, ¿no? Conocía, sí. Incluso creo que hubo una ponencia en la que se reivindicaba que Cervantes tenía relación con vizcaínos y que incluso sentía estima por el euskera. No sé hasta qué punto se puede saber eso realmente o no. Sí. Pero sí que hay una línea ahí, sí, ¿no? Hay recogemos un pasaje que creo que lo ha encontrado Iñaki, lo puede leer, en el que se habla expresamente de cómo cada persona es normal que quiera escribir en su lengua. El alemán escriba en alemán, el francés en francés. Lo puedo leer porque es corto y es bonito. Bueno, es que a Cervantes una de las cosas que se le acusaba era en aquel tiempo que no escribía en latín, ¿no? Él había apuesto por escribir en castellano, o sea, además un signo de modernidad que en otra ponencia se recoge, ¿no? Un poco el tratamiento de los personajes que tenía Cervantes, el tratamiento del humor, la dualidad entre reírse de un personaje y luego tomarle en serio. Hay un montón de símbolos ahí que suponen ya lo que es la modernidad de la literatura que trajo Cervantes. Y uno de los temas es el escribir en las lenguas la lengua popular. Entonces, él se defiende en una parte también del Quijote. Entonces le dicen, que el grande Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego porque era latino. Todos poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche. Y dice así: siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Eso está en el libro segundo del Quijote. Además dice que escribe en la suya el vizcaíno, lo cual te lleva un poco a pensar que él conoce a vizcaínos que escriben en la suya.
Entonces, una de las ponencias que es muy curiosa es trata sobre la relación que pudo existir entre este Joan Pérez de la Sarraga y el propio Cervantes. Y de porque en aquel tiempo también se escribía no para publicar, sino igual se escribía pues para enseñarse unos a otros los versos que hacían, las novelas que escribían, para leerlos a aristócratas o a gente de riqueza, pues para la noche, pues para que fuese una noche más divertida, así, ¿no? Entonces, no escribir igual. Con Cervantes ya empieza porque él quiere leer el libro, hoy quiere vender el libro, también es un símbolo de modernidad, pero se escribían entre ellos, ¿no? Entonces, pues parece que sí que conocieron gente que escribía en euskera, ¿no? Ya, que hay que cambiar bastante el chip cuando uno piensa en nuestra mentalidad de ahora a la de hace 400 años, claro. De hecho, el plagio es un concepto muy actual. Antiguamente se plagiaban con mucha alegría. El Don Juan, luego lo repite con el Borrador de Sevilla al cabo de unos siglos, pues Tirso de Molina, todos los libros se repiten, ¿no? Y el propio Don Quijote, al ser una obra de éxito y que está siendo bien vendida, tiene un plagiario, que es Avellaneda, que hace la segunda parte. Y Cervantes, con muy buen criterio, inicia su segunda parte diciendo que eso es aparece Don Quijote leyendo el Quijote de Avellaneda y dice, no, este señor está mal informado, esto no es lo que me ha pasado a mí. Es muy curioso. Pero vamos, no hubo lucha luego en la Sociedad General de Autores para decir, no existía, ¿no? Todavía es GAE. Bueno, de todas maneras no creo que pensara que iba a hablarse tanto del Quijote como lo que se ha hablado, ¿no? Él ya tenía conciencia de que estaba haciendo una cosa muy importante. Pero no sé si llegaría a pensar que para tanto, ¿no? Bueno, no, seguramente no, claro. Es probable que no. Bueno, contarnos más curiosidades de las que se hablaron. Una de las ponencias, la que presentó Pruden García, que Pruden García es el encargado de la biblioteca Azcue de la Academia de la Lengua Vasca en Bilbao, y que luego además esta ponencia pues se extendió más, aquí tuvo el origen aquí, luego se extendió más y ganó un premio de ensayos, un certamen de ensayos de Julen Zelaya, y fue publicado. O sea, es más amplio de lo que nosotros aquí hacemos, ¿no? Entonces, Pruden García se dedicó un poco a estudiar toda esta trama de vizcaínos, de escritores, en el mundo ese que vivió Cervantes, ¿no? Entonces, ahí estaba este hombre, Joan Pérez de la Sarraga. Él piensa un poco que tuvieron relación más de la que parece y empieza a ahondar y a investigar ahí, ¿no? Y por ejemplo, pues se encuentra con los Sarraga eran una nobleza, era una línea de la nobleza importante en Álava, y tienen, claro, pues su propia genealogía, tienen sus libros, o sea, ahí se conocen las biografías de los personajes más importantes de ellos. Y entonces es muy curioso, y está la documentación además, que en el libro de la genealogía de los Lazarraga hay un tío abuelo de Joan Pérez de la Sarraga, del escritor del que se han encontrado su manuscrito, que este hombre, que era una persona, bueno, muy de gran altura, fue juez fue en Álava, y era, bueno, una persona de alta nobleza, pero se enloqueció. Se enloqueció, y a este hombre pues le fueron retirando a su castillo de la Rea, era el señor de la Reinsa, se llamaba él, le fueron retirando a ese castillo, pero de vez en cuando se escapaba del castillo, entonces se montaba en un caballo y con un escudo y una lanza se iba a Vitoria y empezaba a gritar, antes hemos estado comentando lo que gritaba Juan Car, Calleja, Santiago. Que Calleja era pues como estar mentando al diablo, porque eran los parientes, o sea, dentro de la lucha de bandos eran como los que estaban enfrentados con la ciudad de Vitoria. Entonces él iba ya gritando por la calle, Calleja, de tal manera que una vez decidieron prenderle y fueron a prenderle, que en el momento en que se había bajado del caballo para darle de comer o de beber, y entonces bueno, ya se establece una pelea que la cuentan en la crónica de los Sarraga, la cuentan y parece que es el propio Quijote pegándose, o cuando le dan el mandoble en el casco, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. O sea que incluso Pruden García dice, bueno, pues él lo aventura y dice, bueno, es muy divertido, y ¿por qué no podría ser, no? Que Joan Pérez de la Sarraga y Cervantes se conocieron más de lo que parecía, y que Cervantes tuvo conocimiento de ese tío abuelo loco que había tenido, y que incluso le inspiró el personaje del Quijote, ¿no? Puede ser, ¿no? Y hay muchas similitudes, ¿no? Sí, era un gran juez, y al final acabó completamente fuera de sí, ¿no? Por razones también de guerras de bandos y defendiendo ahí al enemigo en medio de la población, que está todo el mundo a favor. Y una de las pruebas que ponen dentro del relato oficial de los hechos, dice que el propio Lazarraga, una prueba de su locura, era que enterraba doblones de oro, los sembraba para ver si crecían, porque dice, de la misma manera que un grano de mijo tan pequeño crece,
y da fruto, ¿por qué no lo va a hacer un doblón de oro? No estaría mal. Igual lo intentamos con €1, a ver qué pasa también, ¿no? Pero también la traducción que antes comentabais de Pedro Berraondo también formó parte de esas jornadas, creo que con una ponencia exclusiva en la que se trataba ese tema, el cura traductor se le llamaba, ¿no? Y la última ponencia fue la de José Miguel Virador, que analizaba las andanzas del libro aquí, ¿no? En Navarra. En Navarra, sí. Bueno, pues hablaba de un tudelano, era tudelano, es que bueno, yo no tengo la capacidad que mirar en el libro, pero bueno, que se dedicó a estudiar la geografía del Quijote, sí. Y del segundo libro. Y llegó, bueno, no sabía este autor, imagino, pero bueno, llegó a la conclusión de que en su camino a la ínsula Barataria llegaron antes a Navarra. Entonces que Quijote había estado en Navarra, ¿no? Entonces publicó con esta tuvo una publicación en la que defendía eso, ¿no? O sea, Miguel Viador, que es el que ha sacado el caso, que también que ha presentado esa ponencia y estudió este tema, decía, bueno, es una ficción, decía, pero bueno, pero la literatura al final es una ficción, ya que estamos hablando de literatura, ¿no? Entonces parece que este hombre defendía que habían estado en Navarra, ¿no? Ajá. De hecho, se cita Pedrola, y Pedrola es una localidad de Aragón. Los dibujos del libro que incluimos son de la marquesa de Pedrola, que en el tercer centenario hizo también una especie de festividad, y entonces había poesía, literatura y también dibujos, ¿no? Y claro, para ir a Pedrola, pues es muy posible que hubiera pasado por Navarra. O sea, Pedrola está citado. Y luego, cuando se habla de la ínsula Barataria, es casi inmediatamente posterior a haber hablado de estos lugares aragoneses. Luego, la ínsula Barataria no podía estar en el Mediterráneo, sino que algunos la sitúan en las orillas del Ebro. Entonces, claro, esta ascensión que hace Don Quijote, o viaje por toda España y dirigiéndose hacia estas localidades del Ebro, pues posiblemente tuvo que pasar por, o sea, si esto fuera cierto, si hubiera un viaje real, pues tendría que haber entrado igual necesariamente por Navarra. Mira, este hombre lo estaba buscando, muy interesante, se llama Juan Pascual Esteban Chavarría, y era un periodista de Fustiñana, que presentó esta propuesta suya a un concurso que organizaron el Ayuntamiento de Pamplona y la Diputación, pues con ocasión del tercer centenario de la publicación. Y él presentó su propuesta, como dicen que bueno, pues que es un trabajo de erudición, bien escrito y bien pensado, que se lee muy a gusto, y bueno, que aunque nos queden dudas de su realidad, algo así. Pero ahí está. Tenemos poquito tiempo, sí que comentar que en el libro, además de lo que son propiamente los textos que se pudieron sacar de esas ponencias, hay 4 anexos que comentaba antes Juan Carlos, el listado de secretarios vizcaínos y algunas otras cosas como la traducción del capítulo del Quijote realizada por Orixe, ¿no? Sí, damos ahí la traducción de Orixe y comparada con el original. Párrafo por párrafo, yo creo que de una manera bastante didáctica, para poder ver de una manera sincrónica, pues, cuál es el original, cuál es la traducción del propio Orixe. Y yo creo que se lee bastante agradablemente. Y luego también los versos de Victoriano Gandiaga. También, sí, Gandiaga, es verdad que hemos comentado antes que es uno de los puntales del siglo XX y también el más destacado en valorar la figura de Cervantes, y entonces hemos incluido de Uda Batez Madrilen, iba a decir Gizon Bakarkata, es Uda Batez Madrilen, un verano en Madrid, se titula el libro, en el que cuenta cómo va a un seminario que tienen allá los curas a los que él pertenece. Es un franciscano de Aranzazu. Y cuando acaba el seminario, todos se vuelven a sus lugares de origen, y él se queda unos días en Madrid, pues aprovechando la ciudad, ¿no? Que le gusta la ciudad, y de pronto en sus paseos llega a la Plaza de España. Y en la Plaza de España de pronto se encuentra a Cervantes con las imágenes, con las esculturas de Don Quijote y Sancho, y queda de alguna manera atrapado por ese ambiente, y va ahí muchas veces varios días a hablar con Cervantes y hablar con Don Quijote y Sancho. Y entonces hay unas
poesías que escribe, que son muy curiosas porque son muy muy modernas. Es la época en la que el escritor vasco rural ha descubierto la ciudad. Entonces son muy urbanas y a la vez muy unidas a lo que es su infancia, porque él recuerda cómo cuando estaba en el seminario de pequeño, a las noches, cuando apagaban todos la luz, él sacaba de debajo de la almohada, sacaba el Quijote, además que estuvo Gandiaga también aquí en Navarra, en los seminarios de aquí, unos en Castejón, no sé. Entonces sacaba el libro, se ponía a leer y a las noches se echaba a reír de unas carcajadas tales que el cura que estaba cuidando se extrañaba. Le pillaban siempre, ¿no? Al revés, no, cuando llegaba escondía el libro y no podían saber de qué se estaba riendo. Bueno, está bien. Y por último, y ya sí que terminamos, se incluye también la crónica hecha por el gobernador civil de Navarra de los actos organizados en ese tercer centenario, así que seguro que hay más de un hecho curioso por ahí, ¿no? Sí, un poco lo que comentaba antes, sí. ¿no? Sí. Pues así lo vamos a dejar. Antes que de despedirnos, quiero recordarles que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Iñaki Azkona, Juan Carlos López Mugacha, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Pamplona en la Onda. Onda Cero.